Baishapa Mojara. Iponaminte hande, Baishapareko, Victoria. ¿Qué pona? Impona interei. Muy bien. Shimbo ape. Baishapa. Baishapa. Ipona hande rondelli. Baishapa Charlotte. Baishapa Mojara. Ipona hande. Ipona Ipona de. Baishapa Charlotte. Baishapa. Ipona. Para allá, po, dice Zaira. Cuasen. Va para allá, pues, ¿no? Aguape, guape. Guape, ajendu, añe, getamba. Ya poco, ape. Aye. Ya puka, ya a algún, aye, pues. Ya yo que shaye, ya no hay un güera peña mañana, ni en die. Ya ape. Bien. ¿En qué página nos habíamos quedado? ¿O terminamos? 39. En el 39 creo que hicimos algo. No sé si hicimos todo. Mojanga. Teníamos que dibujar. ¿Dibujaron ya el dibujo, el juguete favorito? Sí. Ya se terminó entonces. Bien, entonces pasamos a la... 40. Al 40. Exacto. 40. Towe 40. Y ponajan de Castillo, Baishapa. Bojara. Sí. Bojara, yo no tengo el 30 completado. El 30. Vamos a ver por qué saltamos el 30. El 30 no hicimos todavía. No, todavía ese no hicimos. No. No hicimos ni el 30 ni el 31. Y sí, porque esos vienen juntos. Bien. Pero eso podríamos hacer también, porque justamente es comprensión de texto, es ahora y acá es lectura comprensiva. Bien. Porque tu internet está inestable. Por eso es lo que muchas veces no... Tampoco el 35. El 35 tenemos que tener artículos para hacer. Se entiende cómo aprender. No. Y se escucha como teletrabajo. Perrito. Bien. Bien, bien, bien. Profe, ¿qué tal si vamos al 43? Vamos a ver. 43, 40. ¿Por qué vamos a dejar tanto? No, porque cuadrigrama, pues. 40. Vale. Vamos por el 40, porque el 40 y... del examen de guaraní. Sí, exactamente. El 40, vamos. Después vamos a regresar por esa página 30 porque ese es un poquito largo. Y además nuestro internet no está tan buena y por eso. Bien, ¿puedes leer, Charlotte, ahí donde dice en el arribita? 40, mi amor. Ya, Hendú, Hanwa. Bien. Comprensión de textos orales. Orales, bien. Dice, magmaba. Eso quiere decir todos. Magmaba. En el 1, ¿puedes leer, Dylan? Sí, profe. Amaña, ja, ambojera, observo y escribo sus nombres. Muy bien. ¿Qué estás observando en la primera imagen? Mitara, Haupei. mitai, Mitai, hapei. kuñatai, Haupei. caray. Caray. Muy bien. Entonces, hay que ponerle los nombres en guaraní. Mitara, mitai, kuñacaray, caray. En guaraní. Vamos a ponerle los nombres debajo. ¿El niño está ahí, profe? Mitara, ¿el bebé? No, el niño. No, el niño es mitad, mitai. Mitad.
¿Y el bebé? El bebé, mitara. Se escribe mitara. Y hasta ahí un puso y después Y. Mitara. En la Y un puso. En la A. Mitara puso. Y luego Y. Mitara. Mitara. ¿Mitaraú es el bebé? Sí, mitara. Todos fuimos entero. Vea curiñan de Yayu mitara. Mitara. ¿Y la señora? Cuñacaray. Cuñacaray. Caray. O cuñataí en todo caso. ¿Sí? En vez de decir todos fuimos, hubieras dicho Magmaba fuimos. Magmaba. 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 Yayu mitara isha. Eso, magmaba. Yayu mitara isha. Hanpei. Caray. Voy a dejar a la nena mitad cuña y Puedes decirle ya, es un poco grande. Después de la niña me estás hablando vos, ¿verdad? sí. Puede ser una señorita ya también. O cuñataí, ponerle, o cuñacaraí. Buena cuñata ahí. Cuñataí. Bien. Yo le puse cuñacaraí. Y lo mismo nomás si le pones cuñacaraí, lo mismo nomás. Solamente que la cuñacaraí ya viene a ser casada y la cuñataí es soltera. Señorita. ¿Cuál? El señor. Caraí. Caray. Caraí. ¿Qué griega Caray. hoy? ¿Qué griega hoy? Eso es lo que me pregunto. ¿Qué ¿Qué es? griega hoy? Caraí. Porque si es con Y va a decir caraú. Eso. Bien, Victoria. Muy bien. Gracias. Libro escala. ¿Cómo se escribe? Pensé que puse caray. Y caraí es con y latina, con y chica. Porque así mismo como te pronunció Victoria, si vos pones Y va a decir caraí. Y eso ya no significa lo mismo. Y yo también. Bien. Ahora, ya está eso, ¿verdad? Sí. Podemos pasar a las Allá dos. tocamos. El ejercicio 2. Mocoy. Mocoy. Mocoy ja. Mama pa moñeta ñande ñe. Guarani etepe. Charlotte está leyendo, ¿no? No. Porque tiene su micrófono apagado. Profe, yo voy a leer. Pensé que estaba leyendo. A ver. Voy a dejar a... A ver si me puede leer, Joaquín. Ok. Espera que antes pongo los años. No, el de arriba nomás yo quiero que me leas rapidito, Joaquín. El título. Exacto. 2. Voy a mapa hoy mene betu Hicuay. Hicuay Amoimba. Moimba. Bien. ¿Cuántos años tendrá cada uno? Completo. Bien. Ahí está. Boy ari mapa. Oimene. Ombotu hicuay. Amoimba. Quiere decir que se pregunta, ¿cuántos años será que cumple? Por ejemplo, el mitara. Ombotuma. Boy ari. 1. Petei. Petei are. Eso. Vamos a suponerle. Vamos a ponerle PTI o mocoy o no sé.
Porque acá parece que todavía ni no camina el bebé. Y muchos bebés pues no caminan a los 1 año. Algunos nomás caminan antes. Profe, ¿Sí? acá ya dice todos los nombres. Mitaraí, Mitaí y es Cuñataí. Sí. Cuñatay. Entonces no es Cuñacaray. Y- Cuñataí nomás dice acá. No, pero igual nomás vos podés Cuñatay. ponerle el Cuñatay cuántos años por ahí va a tener. Y podés cambiar sus nombres. Bien. Profe, ¿te leo? Léeme. Mita ra bo tuma PTI ari. Aru. Bien. Ari. Muy bien. Muy buena. Mita i bo tuma pa Guapu. ari. Guapu. Aru. Sí. Aupay. Kunyatai bo tima papo aru. Bien. Muy buena. Caray. Karai botima. Karai botuma irundupa no koi aru. Muy bien. Muy buena. Ahí se completa con los años que se supone que van a tener esas personitas. Profe, ya terminé. ¿Te puedes Vamos. leer lo que puse nomás? Sí, mi ¿O amor. quieres que lea toda la palabra? ¿No? Ponémelo lo que vos pusiste nomás ya. Mitaraí, PTI. Perdón. Mitaí, potei. 6. Cuñataí, pacoy. Caraí, papo. Muy bien. Excelente. Muy buena. Profe, ¿te puedo mostrar el mío? A ver. Te voy a mostrar. Mira. 10, 20 y 50. Muy buena. Pues está bien. Profe, yo ya escribí. Sí, vos escribiste luego. Sí, genial. Gracias, profe. Bien. Entonces, avanzamos con el 3. ¿Puedo leer, profe? Vamos a escucharte, Victoria. Endu ha ahai mbae sa upa ku a mita pire ha iñakarawe. Dos compañeras a la vez. Y, a ver, vamos a silenciarle a... A ver. Ahora sí. Amoimba, va esa upa ipire, jaiñacana huejicuay, jaupei ajai. Lo que acá nos dice completo cómo es la piel y el cabello de cada uno y luego escribo. Por ejemplo, le tenemos a María. ¿Cómo es la piel de María? En color vamos a diferenciar. Maisha pala y pire color. Jaepa monoti, terapa kamba, terapa sa ujungu, terapa monoti. Maisha pala y pire María. Morotín. Monotín la y pire. ¿Sí? ¿En qué página están? En 40, Francisco. Siempre te perdés. ¿Por qué, Pico? Iñacanahue. Maisha pala Iñacanahue color. La Iñacanahue sa Marrón. o marrón. Ja.
Isha iterapana isha iri la iñakanahue. Isha'i. Isha y muy bien. Entonces se completa. María y Pire, monotí, iñakanahue, puta, dice alguno. Ha y shonori. Isha y shonori. 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 Profe, yo Sí. puse morotí, puta, y ¿qué pongo ahí? Ja. Ja, Mira, ¿cómo es su pelo? Shonori. ¿Cómo es? ¿Enrulado o el liso? ¿Cómo es su pelo? Eso es lo que pregunta. Isha y terapa y es que no hagas shonori. caso de ¿Sí? yo. Oh, espérate, desde. Sonori, Shonori. Muy bien. sonori. Upeya huere coña neiru Jorge. Va, ella para Jorge Pire. Vamos, no, tía veila y Pire. Va, sa, y para escuela ñacanahue. Ñacanahue pambuque, terapa jamarrompa, terapa ju, terapa va. Ella la Jorge la. Jorge Pire. A ver, hija, ey monoti. Monoti, muy bien. Jala ñacanahue. ¿Su pelo cómo es? Marrón. Marrón. ¿Ja? ¿Y pucutera pambuque? Mbuque. Muy bien, mbuque. Upeya huereco Susan. Susan y Pire. Ja, epamba, ella la y Pire. Todo lo de Jorge. Bien. ¿Qué te faltó? Cómo es su cabello y cómo vale su color. Bien. Completa ya. ¿Cómo es su color de pelo? Marrón. Marrón. No dice, en guaraní no escribimos la N. Marrón. Con el tilde nasal encima de la O. Marrón. Ja, buque. Profe es De Susan. De Susan. ¿Cómo escribiste, Rondeli? Supire. Vaya la y pire. Profe, marrón, marrón. Susan pire. Añacanahue, Pero la y pire camba, porque es morocha. Morochita. ¿Verdad? Y pire camba. Iñacanahue. Camba, dice. Acá está Camba. Profe, yo puse su cabello camba. Y pide Camba. Su cara es camba. Su Pide Camba. pelo ju. Significa y Y pide. su ojo shorori. Su pelo. Su pelo. Shononi. Muy bien. Muy buena. Va. profe, ¿de qué color es? A ver. Activa un poco tu El micrófono, micrófono, Dylan. Charlotte, tu micrófono activa un poco. Profe, ¿de qué color es la piel de Jorge? Jorge. Sí. Blanco también. ¿No ves que es igualita que María? Monotí también. Y pire monotí. Susan. Estamos hablando ahora ya de Susan. Susan se le ve más oscura su piel que toditas. Camba, Camba. Y pire camba.
Fíjense que Susan y Luis igual tienen su piel. Profe, ¿cómo se dice lacio en guaraní? Ñape y ñape sí. Bueno, Profe, Sí, te escucho. Joaquín va a salir un ratito, le sangra la nariz. Bueno, gracias por avisar. Estamos en Susan. Susan y Pire. Dijimos Camba. Iñacanagüe. Ju. Ja y Shononi. O y Sha'i también se puede decir. Sha'i o Shononi. Canagüe Sha'i. O Canagüe Shononi. Estamos en Susan, ¿verdad? Y luego pasamos a Mica. Pire moroti. Pire monoti. Hay que todavía otro color ahora con la pirena Dylan. Porque ella es rubia. Fíjate. De su cabello, profe. Pero Y puede ser. Él te dijo su piel. Su piel y pire, él dijo monoti, ¿verdad? Dylan. y moroti. Sí. Y sí, puede ser monoti. Iñacanahue Sa'yu. Pero su piel también puede ser Sa'yungu. Sa'yungu puede ser su piel porque su pelo es rubio. Iñacanahue Sa'yu. Ha Iñapesui. Naishonori la Iñacanahue. Y sui la Iñacanahue. Iñapesui. Profe, ¿cómo se escribe ñapesui? Te escribo te dicto por letras. En el texto. Está acá arriba, Zaira. Sí, está en el texto. El último de la primera línea es. Sí, exacto. Ah, gracias. Dentro del recuadro está. Mira, este vas a corregir. Trae todo luego las palabras que van a utilizar ahí para completar. Shononi. Shononi, Sha'i, Maro. Con todo está. Bien. Quedamos en Mica. Profe, ¿ja? ¿Qué se pone mica? Iñapesui. Ese está también en el recuadro. Iñacanahue Sa'yu. Gracias. Iñapesui cuando no tiene rulos, es liso su pelo. Profe, ¿puedo repetir el primero y el segundo? Bien, vamos a repetir todito. Vamos a completar y después repetimos todo Castillo. Sí, pa. Luis No, y profe. Pire. Mayala Camba. Muy bien. Luis Pire Camba. Iñacanahue. Ha. Shononi terapamba ella la Iñacanahue. Ñapesui. 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 Mbuku. ¿Verdad? Puede ponerle mbuku también. Ñacanahue, mbuku. O si no, Iñacanahue, apesui. Iñapesui. Acá hay una palabra que no usamos que dice sha'i. Y eso nosotros dijimos en la primera, que podíamos poner Shononi o Sha'i. En María. Porque ahí se repite.
En Susan también se repite lo mismo. Profe, ¿te puedo leer? Léeme. Sí. Morotí, Uta, Choroni. En Bien. María. Ujú. Jorge. Morotí, Mano, Ubuku. Bien. Susan, Gamba, Choroni. Bien. Mica. Nika, Choroni, Sauyu, Iñapesui. Sí, Luis. Gamba, Iñapesui. Muy bien. En Mica, pusiste Ipire. Según yo escuché, pusiste Choroni. ¿O escuché mal? Morotí, seguro. Yo en Nika yo puse Choroti, Monoti. Monoti. Ujú. Bien. Sauyu, Iñapesui. Bien, está bien. Ok. Muy Ahora bien. te Muy puedo buena. leer. Sí, puedes leer. María Ipire Morotí, ja Iñacarahue, Puta, ja Choroni. Bien. Jorge Ipire Morotí, ja Iñacarahue, marrón, ja Ujú. Buku. Muy buena. Susan Ipire Camba, ja Iñacarahue, ju ja Chorori. Muy buena. Mica Ipire Morotí, ja Iñacarahue, Sauyu, ja Iñapesui. Muy buena. Luis Ipire Camba, ja Iñacarahue, ju ja Buku. Muy buena. Muy buena, Iterei. Profe, yo ya terminé ese. Vamos a escucharte, Dylan. Bueno, profe. María Ipire Moroti. Jai y Carahue. Puta. Ja. Shai. Jorge Ipire Moroti. Ja. Iñacarahue. Marro. Ja. Puki. Susan Ipire Gamba. Ja. Iñacarahue. Jun. Ja. Sorori. Nika Ipire Sauyu Ha Iñacarahue Sauyu Ha Iñapusui Luis Ipire Camba Ha Iñacarahue Ha Iñapesui. Muy buena. Muy buena, Iterei. ¿Puedo leer, profe, yo? Vamos a escucharte, Zaira. Bueno. María Ipire Moroti Ja Iñacarahue Puta Ja Chorori. Jorge Ipire Moroti Ja Iñacarahue Marrón Ja Buku. Susan Ipire Gamba Ja Iñacarahue Jun Ja Chorori. Bien. Nika Ipire Moroti Ja Iñacarahue Sauyu Ja Iñapesui. Luis Ipire Camba Ja Iñacarahue Ju Ja Buku. Muy buena. Muy buena, Iterei. Bien, vamos a pasar. Sí. La página, la próxima página vamos a hacer la 41. Sí. Vamos a tratar de hacer hasta donde se pueda porque nos queda un poquito tiempo ya otra vez. Pasemos a la 41. Acá dice, Amombe u ba epa o yapo hikwai, haupei ajai. Por ejemplo, acá están viendo la figura de un militar. Después, Un cocinero, un sí. constructor y un doctor. Bien. Pero, ¿cómo voy a decir al militar en guaraní?
¿Cómo decimos? Milico. Milico. Veas E. Entonces escribimos milico debajo, con K. Milico. La C no existe en guaraní. Exacto. Bueno, sí Milico. existe, pero parecía así. Género como. Milico o tajashi también puede ser cuando es policía. El chef. Mm. El cocinero. El cocinero. Tembi'u apoja. Apoja. Eso, tembi'u apoja. Tembi'u lleva puso. Tembi puso u. Tembi'u apoja. Ah, Profe. ¿Sí? Profe, apoja con H. Claro. Ah, bueno. Profe. ¿Sí? Pregúntale. No es al inicio tu H, Zaira. Como el constructor. El No, constructor. en el intermedio. Sí, con intermedio, ok. Profe. Aquí. Oga apoja, el constructor. Oga apoja. Profe, No, apoja se hace espacio. tembi'u Todo junto. apoja. Tembi'u es una sola palabra. Apoja es otra. Tembi'u apoja. Horacio, ¿cuál es tu pregunta? Profe, ¿cómo se dice chef en guaraní? Tembi'u apoja. Se dice al chef, al cocinero. Tembi'u apoja. y Oga apoja es el otro, ¿verdad? El constructor, oga apoja. Y el médico, el enfermero. El doctor, por favor. Pojanojara. Pojanojara. ¿Es una sola palabra? Una sola. Pojano, Poja. repetir otra vez, profe? El chef. el chef. Repetir otra vez. Tembi'u apoja, el chef, el cocinero. Tembi'u apoja. El doctor, Profe, ¿me puedes decir el nombre del mecánico? mecánico. Del doctor. El constructor, oga apoja. Oga apoja. Y del doctor es Pojanojara. Profe, el nombre del constructor me puede decir. Oga apoja. Oga. Oga. El doctor es Pojanojara. Pojanojara. Profe, ¿me puede decir el último? El primerito. El primero. El primero. Milico. El último, el primero. Milico. Bueno. Cualquiera que puede equivocarse, Cris. Castillo. Ay, el Milico. Y vos también te equivocaste. Y claro. Y yo que soy humana, y vos también. Si vos no te equivocas, va a ser raro. Un robot. Es un robot, exacto. Milico al militar, milico. Después al cocinero, tembi'u apoja. Al constructor, oga apoja. Y al doctor, pojanojara. Todo junto. Todo Eso junto. es todo. Pojanojara es una sola palabra. Pojanojara. 4 nomás tienen ahí la figura, ¿verdad? Entonces ya completamos. Milico, tembi'u apoja, oga apoja,
Japo Janojara. En el 5, porque tenemos caso minuto 4 nomás, ya tenemos otra vez. Amombe ba eisha pajikuai hamba ba epepa ikatu aiputivo y chupecuera. Upei ajai. Comento cómo son y en qué puedo ayudarlos, luego escribo. Por ejemplo, el niño, por ejemplo, acá está, una niña tiene su pierna enfermita, otros están en silla de rueda y otros no, están alegres. No, ustedes pueden escribir acá. ¿Qué es lo que pueden hacer por el niño que está, por ejemplo, con silla de rueda o la niña que tiene su bastoncito porque tiene una pierna enyesada? ¿Qué pueden hacer? Amumbe umba eishapa. Comento cómo son. Comentar primero qué situación está pasando la persona y qué puede hacer por ello. Escribir en guaraní breve. Profe, ¿me puedo ir al baño? Hay que escribir, pasa. hay que escribir las dos cosas. Por ¿Cómo ejemplo, son y en qué se puede ayudar o solamente en qué se puede ayudar? ahí te dicen en español, comento cómo son y en qué puedo ayudarlos. Profe, ¿Sí te escucho, Horacio? en español en guaraní vamos a escribir. En guaraní, mi amor. Mita cuña y jetumarasu, por ejemplo. ¿Verdad? Y Catu, hay putimos chupe. ¿Qué sé yo? ¿Cómo le das a la... Y Catu, hay putimos chupe, agua también, güey, porque la persona que tiene su piernita enferma siempre camina despacio. Cortito nomás. Y en el 6, ya que tenemos 2 minutos, vamos a decir, amoja anga, she inu ajai juvebape. Amombe baishapa, ha ajai. Dibujo y escribo a mi mejor amigo o amiga en todo caso. Luego escribo cómo es. Acá están toditos los rasgos que uno puede ponerle. Ipiré, Iñacarahue, Iyuru, Jesa, Jete, Jeco. Entonces podemos escribir acá, Yo, por ejemplo. Christopher. Bueno, ¿y cómo va a ser el piré de Christopher? Y vas a escribir ahí donde dice Ipiré, le va a poner qué color de piel tiene Christopher. Iñacarahue va el color para huereco. Va el para huereco. Iyuru, Jesa, Jupatera para Jesa Jovu, Jete po itera para Jete Tusha, Jete Kira, Jete Ibate, Jajeco va ella. Jaiba mitad bueno, terapa mitad cajata, terapa mitad saraki, omba ella. Jaupeika tuvimos a anga su pepe recuadro. Ahí hay un recuadro y en ese le vas a hacer la figura del amiguito del compañero que elegiste. ¿Sí? ¿Te escucho? Profe, después tenemos otra clase. Vida social. Vida social tenemos. Pero tan tarde. Y sí, ya sabemos que hoy entramos tarde. Por culpa de nuestro famoso internet. Bien. Tenemos 1 minuto de guaraní y luego cortamos. Y creo que vida social es súper fácil hoy. Sí, es que esa es la... vamos a tratar de hacer rapidito y para liberarnos temprano. ¿Sí? Mira, profe Mandarina, ¿querés? Pero ¿cómo se hizo el niño en silla de ruedas? Vamos a investigar eso. Ponerle nomás mitanda y catuiba guata. Así nomás.